1. Soberbia. Soberbia. En el juicio de la conciencia, la soberbia entra primero, porque sabe disfrazarse de luz. Es un ascenso silencioso del yo, una construcción paciente de un trono hecho de opiniones, títulos, aplausos y comparaciones. Empieza como una intuición halagadora, tú eres distinto, tú mereces más, y termina como una tiranía que vuelve al otro decorado y a Dios un asesor opcional. La soberbia no se presenta con gritos, sino con una seguridad rígida, con esa calma que no escucha y que interpreta toda crítica como ataque. Promete dignidad, pero roba capacidad de asombro. Promete libertad, pero nos encadena al espejismo de ser la medida de todas las cosas. Su astucia está en suplantar la verdad por la ventaja, el servicio por el lucimiento, la obediencia por la opinión propia elevada a decreto. El corazón soberbio no pregunta qué es bueno, sino qué me conviene y cómo quedo. Por eso, la soberbia es antesala de la caída. Cree que el suelo no existe y que toda escalera es infinita. Desprecia la fragilidad, ridiculiza el arrepentimiento y llama prudencia al orgullo. Pero en el tribunal bíblico, Dios mira el corazón y pesa las intenciones, y la balanza denuncia que el yo hipertrofiado no deja espacio para el amor. Se nota en lo cotidiano, en la forma de interrumpir, en la risa que humilla, en las palabras que no piden perdón, en el silencio que castiga, en el olvido programado de agradecer. Se nota en la oración que se vuelve monólogo, en la fe convertida en examen para los demás, en la espiritualidad usada como vitrina. La soberbia confunde autoridad con autosuficiencia y liderazgo con dominio. Le fascinan los primeros puestos, pero detesta la cruz del servicio. Se alimenta de comparación. No quiere crecer, quiere ganar. No aspira a la virtud, aspira a la ventaja. Y cuando el otro cae, sonríe por dentro y lo llama justicia. Y cuando el otro triunfa, se explica su éxito con malicia. En la Escritura, la soberbia aparece como raíz de rupturas. Rompe la relación con Dios porque ya no se reconoce criatura. Rompe la relación con el prójimo porque lo convierte en instrumento. Rompe la relación con uno mismo porque obliga a sostener una máscara cada vez más pesada. Su fruto es la soledad y la ansiedad de defender una imagen que no resiste la verdad. En el juicio, la soberbia queda desnuda. Ahí no valen los aplausos, ni las cifras, ni los seguidores. Pesan las obras de misericordia, el vaso de agua, la paciencia con los pequeños, la fidelidad en lo secreto. El soberbio llega con currículum. Dios le pregunta por el amor. Por eso la medicina no es humillación teatral, sino humildad real, volver al suelo fértil de la verdad, reconocer límites, agradecer dones, pedir ayuda, escuchar al que discrepa, someter los planes a una voluntad mayor que los deseos. Humildad no es pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo para dar lugar a la realidad y a las personas. Es la libertad de no ser el centro para poder mirar a los ojos sin cálculo. ¿Cómo se practica? Empezando por el gracias y el perdón, dos palabras que abren ventanas. Recuperando el silencio que escucha y la lectura que inquieta, dejando que otros nos corrijan sin que se caiga el mundo. Recordando que todo lo recibido puede perderse y que nadie es su propia fuente. Humildad es memoria, recordar de dónde nos sacaron, quién nos sostuvo cuando no sabíamos, cuántas veces tropezamos y fuimos levantados. En el juicio, esa memoria pesa, porque quien recuerda, ama, y quien ama, sirve, y quien sirve, entiende el poder como responsabilidad y no como pedestal. Cuando la soberbia narra la vida, pone al yo como héroe en todas las escenas. Cuando la humildad narra la vida, descubre que somos personajes amados en una historia que nos supera. Esa diferencia cambia decisiones.
La soberbia invierte relaciones por proyectos, sacrifica personas por metas. La humildad ordena proyectos para proteger personas. La soberbia busca ser imprescindible, la humildad habilita reemplazos. La soberbia quiere ganar toda discusión. La humildad busca la verdad aunque la diga otro. La soberbia acumula méritos como escudos. La humildad ofrece resultados como servicio. En tiempos de vitrinas, la soberbia es viral. Vive de la imagen y de la opinión. Necesita publicar cada gesto. Necesita narrarse a sí misma como ejemplo. La humildad, en cambio, puede desaparecer y seguir funcionando. Puede ser anónima y seguir fecundando. Puede sumar sin figurar. Por eso la Biblia opone al soberbio el humilde contrito, no el tímido derrotado. El humilde no se arrastra, camina erguido porque no miente, puede sostener la mirada porque no vive de fachadas. En el día del juicio, sea el último o los muchos juicios cotidianos en que la verdad nos alcanza, la soberbia se quebrará en la evidencia de nuestras dependencias, de un aire que no fabricamos, de un cuerpo que envejece, de relaciones que no controlamos. Y quizá el veredicto más duro no sea la reprimenda, sino la constatación de cuánto bien dejamos de hacer por defender el personaje. Pero la buena noticia es que la gracia no solo perdona la soberbia, la cura. La cura llega cuando nos dejamos nombrar hijos, y no dueños, servidores, y no señores. Cuando aprendemos a celebrar logros de otros como parte de un mismo cuerpo. Cuando elegimos el lugar más bajo, no por teatralidad, sino porque ahí pasa la vida concreta. El cuidado, la escucha, el aprendizaje compartido. La humildad permite volver a empezar, reparar, reconciliar, pedir consejo, abrir puertas. Una práctica. Cada noche listar 3 ayudas recibidas y cada mañana decidir un acto oculto de servicio. Con el tiempo, el yo deja de gritar y el corazón aprende a descansar. Se cae el peso de la máscara y con él el miedo. Entonces el juicio no se espera con pánico, sino con esperanza. Quien ha aprendido la humildad no teme ser mirado, porque vive a la luz. Y si cae, porque todos caemos, no se excusa ni acusa. Se levanta, agradece la corrección y sigue. Que ese sea el signo de nuestra madurez, no el brillo que enceguece, sino la claridad que ilumina, no la altivez que separa, sino la mansedumbre que reúne, no el yo inflado, sino el nosotros real. Porque al final del día, la gloria no es el aplauso, sino la fidelidad. Y el premio de la humildad no es un lugar destacado, sino la alegría limpia de saberse amado y de haber amado. Así se vence la soberbia, no con vergüenza, sino con verdad. No con golpes de escena, sino con gestos pequeños, no compitiendo por arriba, sino sirviendo desde abajo. Cuando llegue el juicio, que nos encuentre con las manos ocupadas en amar y el corazón libre de tronos, disponibles para escuchar la única voz que importa. Bien, siervo bueno y fiel. Avaricia, avaricia. Si la soberbia infla el yo, la avaricia lo blinda. Es el arte de acumular para no necesitar a nadie, la tentación de reducir la vida a un cálculo de ganancias y pérdidas donde el prójimo resulta un costo y Dios una variable sentimental. No nace en las bóvedas, sino en el corazón inquieto que cree que la seguridad se compra, que la paz se cifra y que la bendición se mide en balances. Empieza como prudencia, ahorrar, prever, administrar, y termina como idolatría. Lo que era medio se vuelve fin, el dinero que debía servir se convierte en amo, y el alma, que debía amar, se convierte en contadora de sí misma. La avaricia habla el idioma de la escasez incluso en medio de la abundancia. Repite que nunca alcanza y convierte cualquier mesa en mercado. Su lógica es de control. Poseer para dominar, dar lo justo para evitar dependencia, recibir con cálculo.
prestar con intereses invisibles. En ella el otro es amenaza al patrimonio o herramienta para aumentarlo. Cuando mira a los pobres, no ve personas, ve riesgos. Cuando mira a los ricos, no ve hermanos, ve espejos que quiere alcanzar. Cuando mira a Dios, le pregunta cuánto le va a devolver por la oración. Por eso su pecado no está en tener, sino en pertenecer. Pertenecer a lo que se tiene, ser tenido por lo que se posee. En el juicio bíblico, la avaricia queda expuesta en omisiones. No tanto en el robo a mano alzada, sino en la mano cerrada que no se abrió. En el tiempo que no se dio, en la oportunidad de justicia que se dejó pasar por miedo a perder ventaja. Es notable cómo la Escritura vincula riqueza y responsabilidad. Cuanto más se recibe, más cuentas se rinden. El talento enterrado por miedo es reprendido no porque fuera poco, sino porque no fue amado en forma de servicio. La avaricia es temerosa. Teme al mañana como si Dios no existiera. Teme a las personas como si toda relación fuera engaño. Teme a la gratuidad porque no la puede controlar. Por eso colecciona cosas, pero pierde vínculos. Guarda dinero, pero malgasta la vida. Ahorra para disfrutar y termina incapaz de alegrarse. Su casa está llena y su corazón vacío. Su agenda está ocupada y su mesa a solas. En la economía del reino, el juicio mide la generosidad no por cantidad, sino por corazón. De poco se puede hacer pan para muchos si hay confianza, y de mucho se puede hacer desierto si hay miedo. El pobre que comparte parte de su pan revela la verdad de la abundancia. Nadie es tan pobre que no tenga algo para dar, ni tan rico que no necesite recibir. Porque dar no es perder, es participar de una circulación de vida en la que Dios multiplica lo que se abre y se estanca lo que se cierra. La avaricia detesta esa lógica porque la vuelve vulnerable. El amor deja de ser negocio y se convierte en riesgo fecundo. Sin embargo, ahí está su cura: pasar del cálculo a la confianza, de la retención al don, de la sospecha a la gratitud. La gratitud es el antídoto primero. Pone nombre a los dones, reconoce historias y rostros detrás de cada bien. Se arrodilla ante la fuente y aprende a decir basta. Quien agradece descubre la porción justa y encuentra el descanso que la avaricia persigue sin hallar. Después viene la generosidad concreta, no ideas, acciones, no discursos, decisiones. Diezmar tiempo, compartir mesa, cancelar deudas pequeñas, ser justo en los salarios, consumir con conciencia, ahorrar para dar, invertir en proyectos que elevan a los últimos. No por culpa, sino por vocación. Hemos sido bendecidos para bendecir, hemos recibido para repartir, nos sostienen para sostener. Esa praxis forma hábitos que, llegado el juicio, testifican por nosotros. Vidas atravesadas por la hospitalidad, casas abiertas, carteras transparentes, contratos limpios, causas defendidas sin buscar foto. Porque la avaricia también sabe llevar traje ético. Puede esconderse en filantropías que publican cada billete, en donaciones que compran silencios, en favores que exigen lealtades. Por eso la Biblia insiste en dar en secreto, en no tocar trompeta, en buscar a quien no puede devolver. Ahí se disuelve la idolatría del dinero y aparece la libertad de los hijos. Nadie puede comprar su identidad, nadie puede tasar su alegría, nadie puede alquilar su conciencia. Una señal de que la avaricia se está rompiendo es la ligereza. Las manos se abren sin dolor, los ojos dejan de contar, el descanso vuelve los domingos, la risa brota en torno a una mesa simple. Y otra señal es la justicia. Se deja de llamar oportunidad a lo que empobrece al otro. Se renuncia a beneficios turbios, se elige perder para que otros ganen vida. El juicio, entonces, deja de ser auditoría de números para ser examen de amores. ¿A quién sirvió tu dinero? ¿Cuál fue su itinerario? ¿Cuántas lágrimas secó? ¿Cuántas heridas curó? ¿Cuántos talentos ajenos despertó?
La avaricia no sabe responder, porque no cuenta vidas, cuenta monedas. La generosidad, en cambio, puede narrar historias, nombres, fechas, rostros, lugares donde una ayuda cambió rumbos. Esa memoria será nuestra defensa. También ayuda a cultivar la sobriedad, consumir menos para desear mejor, reparar antes que reemplazar, preferir lo local que sostiene a familias, aprender a contentarse con lo suficiente para liberar recursos al bien común. No es romanticismo, es estrategia espiritual contra un sistema que convierte a las personas en consumidores crónicos. La sobriedad también es fiesta, devuelve a las celebraciones su centro, las personas, y saca del centro a los objetos. Se puede bailar con zapatos viejos si el corazón es nuevo. En el juicio, quizás descubramos que el verdadero lujo era dormir en paz, mirar sin sospecha, amar sin precio. Para llegar ahí, necesitamos práctica y comunidad. Nadie aprende a dar en solitario. Reunirnos para atender necesidades, asociarnos en causas, sostener obras, corregirnos cuando el miedo nos encoge y recordar historias. La viuda del óbolo, el joven rico que se fue triste, los discípulos que compartían cuanto tenían, los creyentes que vendían y repartían según la necesidad, las iglesias que sostuvieron a otras en crisis. Esas páginas no son museo, son manual. Al final, la avaricia tiene un espejismo central. Promete control absoluto, pero entrega esclavitud. La generosidad promete riesgo, pero entrega libertad. Cuando llegue el día de ser evaluados, o en esos juicios cotidianos en los que una necesidad concreta nos mira a los ojos, que nuestra respuesta no sea «no puedo», sino «¿cómo puedo?». Y si el miedo ataca, recordar que la providencia no falla. Ni siquiera los pájaros invierten en bolsa y sin embargo cantan. Ese canto es programa de vida. Manos abiertas, corazón confiado, bienes que pasan por nosotros sin quedarse. Porque nuestro tesoro y nuestro descanso está en un lugar que no cotiza, pero salva. Lujuria. Cuando el deseo pierde su brújula, la persona se vuelve objeto y el objeto consumo. La lujuria no es la alegría del cuerpo ni el gozo del encuentro, es, por el contrario, la reducción del misterio a una ansiedad de uso, una urgencia que no sabe esperar ni escuchar. Promete intensidad y deja resaca, promete libertad y deja esclavos. Su sello es el atajo. No quiere camino, quiere atajo. No quiere vínculo, quiere efecto. No quiere historia, quiere instante. Y en ese impulso rompe tres alianzas: la alianza con el propio cuerpo, tratado como máquina; la alianza con el otro, tratado como cosa; la alianza con Dios, el autor del amor, tratado como censor. La lujuria suele nacer en miradas que no se detienen para comprender, sino para apropiarse, en fantasías que no humanizan, sino que colonizan, en hábitos de pantalla que enseñan a tocar sin permiso y a mirar sin respeto. En su tribunal, el juicio es interior. La conciencia sabe cuándo cruza del apreciar al codiciar, cuando el deseo se vuelve exigencia y el otro una extensión del yo. El lenguaje se delata. Se habla de consumir cuerpos, de usar personas, de quemar etapas. Incluso la palabra relación se desgasta hasta significar experiencia sin compromiso. En ese modo de estar, el deseo se desconecta del don y se vuelve deuda ajena. Me debes placer, me debes atención, me debes lo que imagino. El otro deja de ser misterio y se vuelve catálogo. Y cuando no se ajusta al ideal, se lo descarta con el gesto indiferente de quien cambia de canal. La lujuria, entonces, empobrece la imaginación moral. No sabe contar historias de fidelidad, solo anécdotas de conquista. No sabe cuidar memorias, solo sumar trofeos. No sabe sostener procesos, solo intensidades. Por eso termina harta, le falta espesor, le sobra ruido.
El juicio bíblico no condena el deseo, que es fuerza creadora, hambre de comunión, condena su desorden, su egoísmo, su violencia. El amor verdadero no teme la carne, la honra, la integra, la ordena, espera porque valora, promete porque se entrega, permanece porque ha elegido un rostro concreto. La lujuria, en cambio, huye de la promesa, porque le pesa la libertad del otro. No soporta la vulnerabilidad de entregarse, por eso controla. No aguanta la espera, por eso obliga. No entiende el lenguaje de la ternura, por eso impone. Su pedagogía es la prisa y su dogma, la satisfacción. Pero la satisfacción sin sentido no sacia, multiplica la sed. Cada exceso no resuelto abre brechas de culpa y vergüenza que, si no sanan, terminan por anestesiar el corazón. El placer sin belleza apaga la capacidad de admirar y la persona queda atrapada en un bucle de estímulos decrecientes y excusas crecientes. Ahí la lujuria se tecnifica. Dispositivos, algoritmos, pornografía, prácticas que aíslan, estadísticas de consumo que crecen mientras los vínculos se achican. Y el juicio enciende su luz. ¿Cuánto tiempo robaste al amor real por alimentar sombras? ¿Qué aprendizajes te perdiste por querer atajos? ¿A quién lastimaste para sostener una fantasía? El veredicto no apunta a humillar, sino a despertar. El deseo necesita verdad. ¿Cuál es la cura? No es represión sin horizonte, que solo acumula presión, sino una educación del deseo que lo reoriente al don. Esa educación tiene varios pasos. Primero, reconocer la dignidad del cuerpo propio, no como un enemigo que hay que doblegar, sino como un aliado que hay que cuidar. Segundo, reconocer la dignidad del cuerpo ajeno, que nunca es medio para mi fin. Tercero, abrazar la paciencia como escuela de intensidad profunda, porque lo que se espera con amor se goza con hondura. Cuarto, ordenar los espacios y los hábitos para no poner gasolina a la chispa. Hace falta templar la mirada, elegir lo que miro, filtrar lo que consumo, comprender que la imaginación no es neutra y que la belleza educa. Hace falta hablar, poner palabras a las tentaciones con alguien de confianza, pedir ayuda profesional si hay adicciones, confesar sin miedo a quien pueda acompañar un camino de cambio. Hace falta redescubrir la ternura, que es fuerza, no debilidad, aprender caricias que no buscan tomar, sino dar, aprender gestos que protegen, aprender límites que cuidan. La amistad también es medicina, amigos que celebran lo bueno, que no trivializan lo íntimo, que ponen freno a bromas que cosifican, que ayudan a sostener decisiones. Y la oración, lejos de ser fuga, se convierte en entrenamiento del corazón. Nombrar la sed frente a Dios, pedir limpieza de mirada, agradecer la belleza que enciende sin quemar. En ese camino, el deseo se vuelve músculo que aprende a obedecer al amor. El juicio cotidiano, esas evaluaciones discretas que nos hace la conciencia al final del día, va registrando cambios. Menos prisa, más respeto, menos consumo, más encuentro, menos triunfo, más donación. La lujuria pierde terreno cuando el cuerpo recupera su palabra y el alma recupera su respiración. El ideal no es un puritanismo gris, sino una alegría luminosa que abraza la sexualidad como lenguaje de alianza, fiesta que incluye responsabilidad, juego que integra fidelidad. Esa visión no aplasta la pasión, la eleva, la humaniza, la vuelve fecunda. Los gestos antiguos, mirar a los ojos, conversar sin pantalla, caminar juntos, cocinar, esperar, reaparecen como pequeñas escuelas de deseo ordenado. Y los ritos nuevos, exposición permanente, exhibición de intimidad, ironía constante, van cediendo, porque se nos hace evidente que la vida necesita menos show y más verdad. En el día final, la pregunta no será si fuiste perfecto, sino si aprendiste a amar con tu cuerpo, si tu deseo supo convertirse en cuidado,
si tus fantasías fueron purificadas hasta poder pronunciar un nosotros sin miedo. Si caíste 1000 veces, ¿aprendiste a levantarte? ¿Pediste perdón? ¿Reparaste el daño? Ahí se mide la conversión real. Una práctica concreta: ayunar de pantallas a ratos, cultivar artes que piden paciencia, música, lectura, jardinería, devolver la centralidad a la mesa compartida, abrazar la disciplina del sueño que regula el impulso y, sobre todo, ejercitar la gratitud por la persona del otro, agradecer su historia, su libertad, su diferencia, renunciar a moldearla a capricho. Cuando el deseo se reeduca así, ya no necesita controlar ni consumir, puede descansar en la confianza y descubrir la alegría de darse. Entonces la lujuria se desenmascara. No era amor, era hambre; no era libertad, era huida; no era placer pleno, era pena con brillo. Y el juicio, que parecía amenaza, se vuelve liberación. Deja al descubierto la mentira y abre paso a un amor que mira, escucha, promete, espera y celebra. En ese horizonte el cuerpo no es mercancía, es sacramento de una historia mayor. El otro no es pantalla, es prójimo, y el deseo, lejos de apagarse, se vuelve llama mansa que calienta el hogar sin incendiarlo, luz que ilumina sin cegar, fuerza que impulsa sin arrastrar. Ira. La ira es fuego que promete justicia inmediata y termina dejando cenizas donde había puentes. No nace de la nada, suele brotar de una herida no atendida, de una humillación que se niega a cicatrizar, de la sensación de que el mundo, o Dios, nos debe algo. Empieza como calor en el pecho, se alimenta de relatos internos que agrandan la ofensa y, cuando no encuentra diques de contención, estalla en palabras que no vuelven, en silencios que castigan, en gestos que hieren a quien no tuvo la culpa. Su principal engaño es presentarse como virtud pura. Soy frontal, digo la verdad, defiendo lo justo. Sin embargo, la verdad sin caridad se vuelve arma y la justicia sin mansedumbre se vuelve venganza. La ira desordenada simplifica la realidad hasta convertirla en bando, buenos y malos, víctimas y verdugos, conmigo o contra mí. Ese maniqueísmo produce una lucidez falsa que encuentra enemigos por todas partes y malinterpreta incluso los gestos de paz como provocaciones. El juicio, tanto el último como el cotidiano de la conciencia, evalúa no solo la causa que nos enciende, sino el modo en que elegimos arder. Nuestra indignación busca reparar o humillar. Nuestras palabras abren caminos de cambio o clausuran la posibilidad del encuentro. El corazón airado habla rápido y escucha lento, vive adelantando conclusiones, imaginando intenciones, atribuyendo malicias invisibles. Cuando se asocia con el orgullo, se vuelve impermeable a la corrección. Cuando se asocia con la cobardía, se disfraza de sarcasmo y se expresa en la ironía que corroe. Hay iras silenciosas que no gritan, pero terminan en resentimiento crónico y en ese cansancio del alma que mira a todos con sospecha. Y hay iras explosivas que piden perdón, sí, pero después de haber incendiado todo a su alrededor. Y el perdón usado como borrador ya no alcanza para reconstruir la confianza perdida. El juicio revela también el daño colateral. La ira no solo hiere al destinatario directo, deteriora a los pequeños que observan y aprenden. Organiza climas familiares donde un gesto inocente se interpreta como ataque y convierte comunidades en campos minados. Por eso la medicina no es negar la emoción. La indignación ante el mal es legítima, sino ordenarla, que la chispa no se apodere del taller. Se aprende primero a nombrar la herida con precisión, no con hipérboles, a reconocer el tiempo propio de enfriamiento, ese espacio en que conviene callar para no decir lo irreversible, a escoger el momento oportuno para hablar con firmeza y respeto,
con frases que describen hechos y no etiquetas que condenan personas. Dominar la ira no es tragarse todo, es decir lo necesario sin destruir. Es practicar el freno en la lengua y la respiración que devuelve oxígeno al juicio. Es contar hasta que la compasión tenga voz. También exige perdonar, que no es justificar el mal ni olvidar por la fuerza, sino renunciar a la venganza que nos esclaviza y buscar una reparación posible. El perdón sana al que perdona, porque lo libera del guión único de la ofensa. Lo vuelve creativo para buscar salidas, para proponer límites claros sin rencor. Aprender mansedumbre, esa fuerza bajo control, no es transformarse en alfombra, es saber cuándo retirarse para evitar el choque, cuándo confrontar con claridad, cuándo ceder sin perder la verdad. En términos prácticos, conviene detectar gatillos, sueño escaso, hambre, saturación de pantallas, conversación pendiente, orgullo herido. Anticiparlos ayuda a no exponer a otros al volcán. Conviene también ejercitar la memoria del bien. Volver una y otra vez a los gestos de quienes amamos, para que una falla no borre una historia entera. Entrenar el hábito de preguntar y no presuponer. Elegir palabras que nombren lo ocurrido sin adjetivos corrosivos. Cerrar el día con una revisión sincera que admita errores y pida fuerzas para reparar. En el juicio final, quizá lo más humillante de la ira no sea la lista de gritos, sino los silencios de ayuda que negamos, las reconciliaciones que tardamos por orgullo, las oportunidades de paz que no tomamos porque queríamos tener razón más que construir el bien. Pero también allí la misericordia puede rehacer. Quienes han aprendido a domar su ira suelen convertirse en artesanos de paz, capaces de encender la llama justa contra la injusticia sin quemar a las personas, capaces de denunciar el abuso y a la vez proteger la dignidad del abusador arrepentido, capaces de convertir confrontaciones en acuerdos operativos. La mansedumbre deja huellas, voces que bajan de volumen en ambientes tensos, discusiones que terminan con un «te escucho», familias que aprenden a pedir perdón con rapidez, comunidades que instituyen procesos claros para tramitar conflictos. Cuando la ira se ordena, el coraje florece sin violencia, la voz se vuelve firme, no feroz, la mirada recupera la capacidad de empatizar, y el juicio, en vez de hallarnos con las manos llenas de piedras, puede encontrarnos con herramientas de construcción, martillos que clavan tablas, no que rompen vidrios, palabras como clavos que sostienen, no como puñales que hieren. Así, la ira, que parecía condena, se vuelve energía redimida al servicio de lo que es justo y verdadero. Gula. La gula es el arte de convertir la mesa, lugar de comunión, en un altar del exceso donde el apetito preside y la templanza no tiene asiento. No se limita a comer de más, es dejar que el deseo inmediato dicte sentencia sobre el cuerpo y sobre el espíritu, es abdicar del gobierno interior en favor de una urgencia que confunde consuelo con consumo. La gula se camufla de celebración cuando en realidad busca anestesia. Ofrece sabores que esconden silencios no resueltos, promesas de alivio que duran lo que dura el bocado. Aunque la comida es don, la gula la convierte en refugio idolátrico. Cada ansiedad se resuelve en la nevera, cada tristeza en dulces, cada aburrimiento en picoteo. Y el cuerpo, que debería ser aliado, termina tratado como contenedor sin criterio. También hay gula de bebidas, de experiencias, de estímulos. La lógica es siempre la misma, una suma de excesos que pretende llenar huecos que no se llenan con cucharas. El juicio enciende su luz no para avergonzar cuerpos, sino para preguntarnos quién reina en nuestra casa interior, la razón que ama el bien o el impulso que exige recompensa ahora. La gula tiene consecuencias discretas, bajones de energía, apatía moral, insomnio, irritación, incapacidad de agradecer lo simple, pérdida de la fiesta verdadera.
Cuando rige el apetito, la mesa deja de ser encuentro y se vuelve trinchera. Se come rápido, viendo pantallas, sin mirar a los ojos. Las conversaciones se adelgazan mientras los platos se multiplican. El desperdicio crece sin conciencia de los que no tienen. Y cuando se intenta equilibrar, aparece el péndulo. Dietas extremas seguidas de atracones, culpas que engordan más que los alimentos, promesas de lunes que nunca llegan. La cura no es despreciar el cuerpo ni demonizar el placer del buen comer, sino educar el deseo para que vuelva a su sitio, sirva al bien de la persona y de la comunidad. Templanza no es grisura, es armonía. Comienza por la gratitud. Bendecir la mesa antes de comer sitúa la comida en su verdad de don compartido. Seguir con atención plena, masticar más, saborear sin prisa, escuchar al otro, devuelve a la mesa su función de escuela de humanidad. Continúa con límites amorosos, porciones justas, horarios estables, decisiones previas que protegen del impulso. No comprar lo que te esclaviza, preparar con antelación lo que te hace bien. La templanza también escucha el cuerpo, reconoce hambre real de hambre emocional, acepta el descanso como aliado para no buscar en la comida la energía que niega la almohada. Y suma la virtud del compartir, invitar, donar, cocinar para otros, descubrir que el alimento sabe más cuando alimenta a varios. En el ámbito espiritual, el ayuno es maestro de libertad. Al decidir voluntariamente privarse de algo bueno por un bien mayor, se entrena el corazón para gobernar el deseo y para recordar a quienes carecen. El ayuno bien entendido no es castigo ni exhibición, es pedagogía del amor. Su fruto se nota en el carácter. Mayor paciencia, risa más fácil, menos dramatismo frente a contratiempos, gozo sencillo. En el juicio, quizá no se nos pregunte por calorías, pero sí por hospitalidad. ¿Quiénes se sentaron a tu mesa? ¿A cuántos devolviste la dignidad al ser invitado? ¿Cuántas veces preferiste calidad de encuentro a cantidad de platos? ¿Cuáles fueron tus hábitos cuando nadie miraba? La gula, desenmascarada, muestra que no era hambre de comida, sino hambre de sentido, de compañía, de descanso, de Dios. Cuando esa hambre encuentra su fuente, el apetito se pacifica y la mesa se redime. Vuelve a ser altar de gratitud, conversación y solidaridad. Los sabores recuperan su lugar de símbolos de un amor mayor. El cuerpo agradece con salud y vigor y el alma aprende un secreto. Comer bien es amar bien. Así, la templanza no reseca la vida, la embellece porque deja sabor a libertad. Envidia. La envidia es tristeza ante el bien del otro, un eclipse de alegría que oscurece incluso los propios dones. Comienza con una comparación inocente, mirar lo ajeno para inspirarse, y pronto se convierte en desdicha crónica. Ya nada alcanza, porque el vecino siempre tiene más, o antes, o mejor. La envidia no soporta la singularidad. Pretende un mundo de clones donde mi valor está dado por vencerte, no por florecer contigo. Interpreta la vida como ranking y se obsesiona con el aplauso, con el número, con la vitrina. En lo secreto, fabrica relatos en los que el otro no merece lo que tiene. Seguro hizo trampa, lo favorecieron, tuvo suerte. Ese relato alimenta la murmuración. Pequeñas gotas de veneno que buscan rebajar al ausente para nivelar una balanza imaginaria. La envidia no roba cosas, roba reputaciones. No golpea de frente, empuja desde atrás. No busca justicia, busca equivalencia por la vía del rumor. En el tribunal de la conciencia su signo es el resentimiento que impide celebrar. Cada alegría ajena se vive como herida personal. Cada éxito propio se disfruta poco, porque enseguida aparece un punto más alto al que no llegamos. La envidia, así, empobrece la personalidad, nos desorienta de nuestra vocación, nos hace imitar con torpeza, nos roba horas en redes mirando vidas editadas
y olvidando procesos y dolores que no se suben. En clave bíblica, la envidia es pérdida de confianza en la providencia. Deja de creer que hay sitio para todos y que los dones se reparten en función de misiones distintas. Por eso, su antídoto principal es la gratitud comparativa bien entendida. Mirar lo propio con ojos nuevos, nombrar los bienes recibidos, reconocer oportunidades que otros no tuvieron, agradecer maestros, puertas abiertas, incluso las pruebas que forjaron carácter. El segundo antídoto es la celebración deliberada. Ejercitar el elogio sincero, felicitar en público, recomendar el trabajo de otros, empujar a quienes vienen detrás, defender causas ajenas como si fueran propias. Cuesta al principio, el ego se retuerce, pero con el hábito el corazón aprende a expandirse. Tercer antídoto: la misión personal. Quien conoce su tarea en el mundo deja de obsesionarse por tareas ajenas. Cuando descubres para qué estás hecho, la comparación pierde poder y nace una colaboración fecunda. Mis dones complementan, no compiten. Mis límites me abren a alianzas. También ayuda a limitar los espacios de comparación tóxica, curar la dieta de pantallas, seguir a quienes inspiran a servir, no a quienes disparan envidia, preferir el taller al escaparate, el proceso al resultado. En la vida comunitaria conviene instaurar una cultura de reconocimiento que mida lo invisible, el que escucha, el que llega temprano, el que sostiene sin brillar. En el juicio, la envidia se delata en omisiones de amor, oportunidades perdidas de recomendar, de tender la mano, de multiplicar el bien ajeno, pequeños sabotajes que friccionaron equipos, comentarios que dañaron confianzas, pero también puede ser vencida. Cuando nos atrevemos a admirar en lugar de competir, sucede algo grande. La admiración nos educa. Al contemplar el bien del otro, aprendemos caminos, se ensancha el deseo, elevamos la vara de nuestras propias obras sin resentimiento. La envidia, así, se transforma en emulación virtuosa. Ya no quiero que te baje, sino quiero alcanzar el bien que haces, a mi modo, con mis dones. Y aparece la alegría compartida. El éxito de uno deja de ser amenaza y se vuelve anticipo de lo que todos podemos lograr. Entonces, el juicio no encuentra un corazón torcido por la comparación, sino un corazón agrandado por la gratitud. Al final, tal vez, la pregunta clave sea: ¿a cuántos hiciste brillar sin reclamar foco? ¿Cuántas veces dijiste gracias por lo que eres? ¿Qué talentos ajenos ayudaste a florecer? La envidia no puede responder a eso. El amor, sí. Pereza. La pereza no es solo flojera muscular, es desamor por el bien posible, tedio frente a lo que se debe hacer, fuga del propio llamado. Tiene versiones ruidosas: procrastinación perpetua, excusas creativas, activismo disperso que evita lo esencial, y versiones silenciosas: apatía, indiferencia, espiritualidad, sin obras, cinismo. A veces se disfraza de prudencia. No es el momento. Necesito inspiración cuando tenga tiempo. Otras de perfeccionismo. Coloca estándares imposibles para no empezar nunca. Y si empieza, abandona ante la primera dificultad porque prefería el ideal a la realidad. La pereza roba horas altas. Esas primeras energías del día, esos chispazos de motivación que podrían convertirse en trabajo fecundo. Roba también fidelidades pequeñas, tareas domésticas, respuestas a mensajes importantes, visitas que sostienen vínculos. En su tribunal, el juicio es severo porque la omisión pesa. Lo que no hicimos deja huellas en otros, oportunidades no creadas, talentos enterrados. La asedía, su forma espiritual, es desdén por la vida con Dios. Rezar se vuelve pesado, servir se vuelve carga. El compromiso comunitario se percibe como invasión a la agenda. Es una tristeza del alma que pierde gusto por el bien.
Y entonces busca sucedáneos, distracciones interminables, consumo sin fin, palabras brillantes que evitan acciones. La cura empieza al recuperar el sentido, recordar por qué hacemos lo que hacemos y para quién. Una vida que entiende su ¿para qué? Se vuelve resistente. Aprende a trabajar cuando no hay ganas, porque la voluntad ha sido educada para obedecer a la misión, no a la emoción del momento. Prácticas concretas. Ordenar el día con rutinas que protejan lo esencial. Dividir lo grande en pasos pequeños con plazos reales. Establecer comienzos rituales. Un vaso de agua, una oración breve, un gesto físico, que señalen al cuerpo que empieza el trabajo. Eliminar distracciones previsibles, notificaciones, pestañas, objetos. Cerrar ciclos con mini celebraciones que le den al cerebro una recompensa sana. También ayuda a la compañía. Rendición de cuentas con alguien que anime y corrija, equipos donde cada uno aporta y al saberse necesario, vence la tentación de dejar para mañana. La pereza se nutre del aislamiento, el trabajo compartido la debilita. Otro pilar es el descanso verdadero. Paradójicamente, muchos perezosos no descansan, se agotan en trivialidades. Descansar es decir sí al sueño suficiente, al ocio que cultiva, lectura, arte, caminata, a la fiesta sobria que celebra logros. Cuando el descanso es real, el trabajo no necesita anestesias. En la vida espiritual, la disciplina cotidiana de la oración, breve pero fiel, enseña perseverancia. 5 minutos de verdad valen más que promesas de horas que nunca llegan. El servicio concreto, ayudar a alguien, comprometerse en una obra, devuelve gusto por el bien, porque ver frutos anima a seguir. Conviene también reconciliarse con lo pequeño, el heroísmo ordinario de tender la cama, lavar platos, contestar con amabilidad. Esa constancia construye carácter y aprender a empezar de nuevo sin dramatismo. Cada caída no es fracaso final, es ocasión de ajustar el método. En el juicio, la pregunta no se centrará en cuántas ideas tuviste, sino en cuánta fidelidad mostraste. ¿Qué hiciste con el talento recibido? ¿A quién benefició tu esfuerzo? ¿Qué causas avanzaron por tu perseverancia? ¿Qué hogar floreció por tu constancia? La pereza no tendrá historias que contar, la diligencia tendrá nombres, fechas, proyectos concretos. Al final, la diligencia bien entendida no vuelve la vida una carrera agotadora, la vuelve música con ritmo, alterna trabajo y reposo, intensidad y pausa, soledad y equipo. Y el alma, que había perdido sabor, vuelve a gustar el bien. Entonces el juicio no asusta, confirma la alegría de quien sin espectáculo fue fiel en lo pequeño y por eso digno de cosas grandes.